Secretos de Bárbara Cartland, capítulo 7. Cuando Sandra llegó a su dormitorio, sintió como si el mundo entero todavía girara a su alrededor, y la felicidad deslumbró sus ojos hasta que no pudo ver más que el rostro del conde. Cabalgaron rápidamente a casa sin hablar, y solo cuando giraron hacia los establos el conde dijo en voz baja: «Cuídate, querida. Trataré de hablar contigo más tarde durante el día». Ella no respondió, solo le dedicó una sonrisa que le hizo pensar que estaba mirando a las estrellas. Tan pronto como el mozo tomó su caballo y el conde la levantó al suelo, Sandra corrió hacia la casa, subió las escaleras traseras hacia su propio dormitorio. Esperaba que nadie la hubiera visto regresar con el conde, pero pensó que era poco probable. Era muy temprano y estaba bastante segura de que la princesa Olga no sería llamada hasta bien entrada la mañana. Mientras se quitaba el traje de montar, solo podía pensar en su amor y que de alguna manera, por algún milagro, ella y el conde podrían estar juntos. Luego pensó que por su bien él estaba dispuesto a arriesgar su vida yendo a Francia, y supo que esto era algo que no podía permitirle hacer y que de alguna manera debía evitarlo. Si lo mataban o lo internaban, ella sabía que su vida llegaría a su fin, y sin embargo la única alternativa parecía ser, como él había dicho, que se separaran y que nunca se volvieran a ver. ¿Qué otra cosa podía hacer, pues, sino ir a Francia? Entonces recordó que algo más lo amenazaba, y ese era el conde Jacques de Chabris. No podía imaginar exactamente por qué podría ser él, pero pensar en él duplicaba su temor de los peligros que el conde podría tener si cruzaba el canal. Cuando se hubo cambiado, la criada entró con su desayuno. Sandra no dijo que ya había comido algo. En cambio, ella removió la comida en su plato y bebió un poco de café. Más tarde bajó las escaleras con la esperanza de poder ver al conde y al mismo tiempo con miedo de que pudiera ser un error. El mayordomo estaba esperando en el vestíbulo y cuando ella se acercó a él, dijo: «Tenía que decirle, señorita, si me pregunta, que Robinson dice que su señoría ha tenido una mala noche y no desea ver a nadie hasta después de las 10 en punto». «Lamento escuchar eso», dijo Sandra. «Gracias por decírmelo». «Se lo habría dicho a su señoría», continuó el mayordomo, «pero tengo entendido que se ha ido al pabellón de marina». Sandra no dijo nada. Se dio cuenta de que cuando salió de los establos el conde debió haber pensado que lo más prudente sería no seguirla a la casa. En cambio, había ido a visitar al príncipe, a quien había escuchado que le gustaba tener a sus amigos alrededor mientras se vestía. Decepcionada por no ver al conde, Sandra caminó desde el pasillo hasta la biblioteca. Esta habitación, como el salón, daba al Stein, pero a esa hora de la mañana había muy pocos de los visitantes más inteligentes paseando. En cambio, había varios caballeros a caballo y 1 o 2 hombres de mediana edad caminando muy rápido, como si fuera por el bien de su salud. Se quedó allí mirando al mar y pensando que a pesar de su ansiedad, el conde le había dado tanta felicidad que sintió como si el sol se moviera dentro de su pecho y su corazón latiera de alegría. Luego, frente a la ventana, pasó una figura resplandecientemente vestida, a quien reconoció como el conde. Parecía extraño que se levantara tan temprano, considerando que se había acostado tan tarde, y supuso que al igual que el conde, había tenido la intención de visitar al príncipe. Ella se retiró detrás de las cortinas en caso de que él la viera, y luego lo vio caminar con su bastón con la empuñadura de oro de una manera arrogante, y pensó en lo siniestro que parecía. «¿Cómo va a sacar dinero del conde y de estas otras personas?», se preguntó a sí misma. «¿Y quién está en la lista que debe mantenerse oculta porque es tan secreta?». De repente se le ocurrió una idea. Era tan sorprendente que, por el momento, apenas podía creer que se le hubiera ocurrido a ella misma. Entonces, como sabía que esto era lo que había estado esperando, dio un sollozo y corrió desde la biblioteca escaleras arriba hasta su dormitorio. Le tomó solo 1 minuto garabatear unas pocas líneas en un escrito. «Usted pidió verme a solas, y si es conveniente, por favor, llame después de las 2». Sandra metió lo que había escrito en un sobre y se lo envió al conde. Fue a su armario y sacó de él una capa de seda verde claro que su madrastra había comprado para ella. Sandra había insistido en que a veces en Londres tal vez quisiera caminar por el parque, incluso cuando estaba húmedo y neblinoso,
con tal vez incluso un poco de lluvia ligera. Solo soy una chica de campo, ella había protestado cuando su madrastra había dicho que era innecesario, e Isobel se había encogido de hombros y dejado que se saliera con la suya. Como la capa tenía una capucha, podía ponérsela sobre la cara para que no hubiera razón para usar uno de sus elegantes sombreros. Mientras bajaba corriendo las escaleras con la nota en la mano, pensó que los sirvientes de los aposentos del conde no pensarían que lo que intentaba hacer era extraño. Encontró en el vestíbulo a un joven lacayo que se apresuró a abrir la puerta para ella. Mientras lo hacía, Sandra tuvo otra idea. En una mesa del vestíbulo había un pequeño cuenco con rosas. Solo habían sido colocadas allí ayer y todavía estaban en capullo. Cogió el cuenco y lo llevó en sus manos, pasando al lacayo con la esperanza de que no lo sorprendiera. Luego se apresuró a doblar la esquina hacia Royal Crescent y encontró el número 22, donde recordaba que el conde había dicho que se alojaba. Como había esperado, era una casa bien construida que se sospechaba que pertenecía a personas que normalmente vivían en Brighton y solo la alquilaban durante el tiempo que el príncipe regente pasaba en el Marine Pavilion. Entonces todos buscaban alojamiento y estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por el privilegio. Llamó a la puerta y luego abrió no un sirviente sino una criada de mediana edad que parecía acosada. «He traído estas flores para el conde Jacques de Chabris», dijo Sandra. «Me pregunto si podría ponerlas en su habitación para que no se desordenen». La criada obviamente asumió que era una sirvienta como ella. Señaló con el pulgar hacia la escalera y dijo: «Habitación delantera, siguiente piso». Cuando Sandra entró en el pasillo, la criada cerró la puerta principal detrás de ella y desapareció en el sótano del que aparentemente había salido. Sandra no perdió más tiempo. Se apresuró a subir las escaleras y abrió la puerta de lo que ella supuso habría sido un salón, y descubrió que no se había equivocado. No era una habitación grande, pero había 2 ventanas que daban al Crescent, y en el otro extremo había un sofá y 2 sillones, además de un sofá contra una pared, que supuso que podría convertirse en una cama por la noche, pero ahora tenía varios cojines encima. Miró a su alrededor, vio rápidamente lo que buscaba y caminó hacia él. Era una cómoda y cuando llegó a ella se dio cuenta de que era exactamente igual a la que había pertenecido a su madre. El frente estaba cerrado con 3 cajones largos debajo. No estaba cerrada con llave y Sandra sacó los 2 soportes de la parte superior de la escritura y la tiró hacia abajo sobre ellos. Por dentro era exactamente lo que había esperado. Había un pequeño armario y frente a él un tintero de plata, y a cada lado había casilleros para tarjetas y papel de escribir, y debajo de ellos 2 filas de cajones en miniatura. Sin embargo, estaba segura de que estos no contenían lo que ella estaba buscando. En la cómoda de su madre en casa había a cada lado del pequeño armario pilares de madera pulida, directamente tallados, que parecían ser solo para ella. Ser solo una decoración. Cuando ella era muy pequeña, su madre le había enseñado que, cuando se sacaban, eran huecos y, por lo tanto, eran un lugar perfecto para esconder cualquier cosa que el dueño quisiera mantener en secreto. A Sandra le había encantado tal idea, y le había divertido escribir notitas a su madre que deslizaba en los lugares secretos donde esperaba que ella los encontrara. Rápidamente sacó el pequeño pilar del lado izquierdo del armario, pero una mirada le dijo que estaba vacío. Después de volver a colocarlo en su lugar, probó el otro lado. Este, por alguna razón, pareció adherirse, y supuso que quienquiera que lo había colocado en su lugar lo había presionado con mucha fuerza. Buscó rápidamente algo con que abrirla. Vio un abrecartas que tenía un extremo romo, pero al lado había unas tijeras largas y delgadas con puntas afiladas. Con cuidado para no rayar la madera, lo insertó en la parte superior del pilar, y un segundo después se movió lo suficiente para que ella lo sacara. Metió la mano dentro y con un pequeño sobresalto de emoción se dio cuenta de que, presionando hacia abajo en el escondite secreto, había un pedazo de papel doblado. Lo sacó y de un vistazo supo que era la lista de nombres de los que los franceses habían hablado en la playa. Rápidamente se lo metió en la parte delantera de su vestido. Estaba presionando el pilar en su lugar cuando escuchó pasos fuera de la puerta. Apresuradamente recogió las tijeras de nuevo y comenzó a reorganizar las rosas en el cuenco cuando se abrió la puerta. Pensó que podía ser la criada que venía a descubrir por qué había tardado tanto. Entonces se dio cuenta de que había alguien parado en la puerta, y ella giró la cabeza. Mientras lo hacía, le resultó difícil respirar,
y sintió como si su corazón se hubiera dejado de latir, porque no era la doncella la que estaba allí, sino el conde. Él la miró con incredulidad y con un esfuerzo sobrehumano ella logró sonreírle. Le vi pasar por la casa, dijo, así que traje un regalo, algunas flores y una nota. Dije que eso era algo que quería, explicó el conde. Pero no puedo creer que estés aquí. Sandra cortó el extremo del tallo de una de las rosas que había tomado del cuenco. Yo ya me estoy yendo, dijo rápidamente. El conde dejó el sombrero y el bastón sobre una silla y caminó hacia ella. No hay prisa. Debes leer tu nota, respondió Sandra, y yo debo volver a Kyle House. Su señoría me estará esperando. Puedo leer la nota más tarde, dijo el conde, y ahora que te tengo a solas tengo mucho que decirte. Debes disculparme, pero no tengo tiempo. Cuando el conde se acercó, de repente se sintió muy asustada. Yo me tengo que ir. Ella vaciló. Dije que no hay prisa. Mientras hablaba, la rodeó con sus brazos y ella se dio cuenta, con una sensación de horror, de que tenía la intención de besarla. No, no. Trató de liberarse de su agarre, pero él la sujetaba con una fuerza que la hacía sentir como si fuera su cautiva. Eres hermosa, tan hermosa, murmuró el conde con su voz espesa, que sería un tonto si te perdiera ahora que estás aquí. Déjame ir. Sandra lloraba desesperada. Él simplemente la abrazó aún más, y ahora sus labios buscaban los de ella. Se sentía repugnada por él como hombre, y sabía también que sería un sacrilegio si la besaba en los labios después del éxtasis que el conde había despertado en ella. Déjame ir. Ella lloró de nuevo. Nunca, respondió el conde. Me excitas y te deseo. Puede que nunca vuelva a tener otra oportunidad. Ahora la estaba besando en la mejilla y ella giró la cabeza frenéticamente tratando de soltarse de sus brazos. Era tanto más difícil porque llevaba una capa. De igual manera era terriblemente consciente de lo fuerte que era y el grosor de su voz le decía, aunque era inocente, que estaba apasionadamente excitado. De repente, con una voz que parecía aún más aterradora que la forma en que había hablado antes, dijo en francés, «¿Pero por qué deberíamos jugar?» Mientras hablaba, la levantó en sus brazos y ella se dio cuenta con una sensación de sorpresa que tenía la intención de llevarla al sofá que había notado que estaba contra una pared. «¡No, no!», ella gritó. Luego, al darse cuenta de lo indefensa que estaba, sin siquiera pensarlo, lo golpeó con las tijeras que aún sostenía con la mano derecha. Parecían hundirse con demasiada facilidad en algo blando. Cuando el conde soltó un grito y la soltó, ella se dio cuenta de que las había clavado en su cuerpo a través de sus ajustados pantalones de color champán justo debajo de su chaleco. Mientras ella luchaba por ponerse de pie y evitar caer al suelo, el conde puso ambas manos sobre las tijeras que aún se le clavaban. Mientras caían al suelo había una mancha carmesí que se hacía más grande en su estómago. «¡Dios mío! ¡Estoy muerto!», él gritó. Con un grito de miedo, Sandra salió corriendo dejando su capa detrás de ella, y abriendo la puerta bajó corriendo las escaleras. El conde, al entrar en la casa, debió dejar abierta la puerta principal. La atravesó corriendo y bajó por el Royal Crescent hacia Kyle House. Solo cuando dobló la esquina vio que venía alguien a caballo por el Steyne, y supo con un alivio que pareció invadirla, que era el conde de Kyle. Independientemente de lo que él pudiera pensar, ella corrió hacia él, sin saber lo despeinada que se veía, segura de que él la salvaría. Cuando ella lo alcanzó, sin aliento por la velocidad a la que había corrido, él preguntó, «Sandra, ¿qué ha pasado, cariño? ¿Qué te ha disgustado?» Su respiración estaba saliendo entre sus labios en jadeos cuando Sandra llegó a su lado y puso una mano contra su caballo para estabilizarle. «Creo que lo he matado». Eso es lo que dijo. Ella logró decir. «¿Mataste a quién?», preguntó el conde bruscamente. Al conde de Chabris». «¿Pero por qué? ¿Dónde está él?». Como era casi imposible hablar, Sandra metió la mano dentro de su vestido y sacó la lista que había sacado del escondite secreto. «Yo fui a su habitación para encontrar esto». «¿Fuiste a su habitación?», el conde repitió bruscamente. «¿Cómo pudiste hacer tal cosa?». «Era para salvarte, pero él regresó y me encontró y creo que él puede morir». Las últimas palabras parecieron desvanecerse.
y como si el conde se diera cuenta de que estaba al borde del colapso, se bajó de la silla. Tomó la nota que ella le tendía, y sin mirarla, la puso en su bolsillo, antes de poner su brazo alrededor de sus hombros y decir: «Está bien, mi preciosa, déjame todo a mí. Vuelve a la casa y acuéstate». Mientras hablaba con su brazo alrededor de ella y su otra mano sosteniendo la brida de su caballo, la condujo hacia la puerta principal de Kyle House. El lacayo de turno debió verlos acercarse porque bajó corriendo los escalones. «Lleva mi caballo a los establos», dijo el conde bruscamente. Como el lacayo se apresuró a obedecer, el conde tomó a Sandra en sus brazos y la cargó. La llevó a la biblioteca y la acostó en el sofá. Cuando él se retiraba, ella levantó las manos para decir: «Yo lo siento mucho si lo he matado, pero tenía miedo de que él te lastimara». «Déjame todo a mí». Mientras hablaba el conde, el mayordomo entró corriendo en la habitación. «¿Pasa algo, mi señor?» «Dale a la señorita Wade un poco de brandy y un poco de agua», ordenó el conde. «Luego ayúdala a subir para que pueda acostarse». Cuando el mayordomo se volvió hacia la bandeja de grog, el conde se dio cuenta de que los ojos de Sandra se alzaban suplicantes hacia los suyos. «No te preocupes, querida», dijo de nuevo en voz muy baja. Mientras hablaba, levantó su mano y sus labios apenas tocaron los de ella, antes tocar la vuelta y salir de la habitación. Solo cuando oyó sus pasos en el vestíbulo, Sandra, con un pequeño murmullo, recordó con horror que había dejado su capa en la habitación del conde. Era demasiado tarde. Y aunque pensó que debería correr tras el conde y advertirle, se sentía demasiado débil para moverse. A Sandra le pareció mucho tiempo después, cuando estaba acostada sobre su cama con Robinson preocupándose por ella, que llamaron a la puerta. Robinson fue a abrir. «Saludos de su señoría», dijo uno de los lacayos, «y le gustaría hablar con la señorita Wade, si está lo suficientemente bien como para bajar». Sandra se incorporó. «Estoy lo suficientemente bien», dijo rápidamente. Robinson habría sido muy insensible si no hubiera visto la luz repentina que apareció en sus ojos, y no hubiera escuchado el tono en su voz, que antes había sido apática y flácida. «Dígale a su señoría que la señorita Wade bajará en unos minutos», le dijo al lacayo. Luego, mientras cerraba la puerta, dijo en un tono de niñera que piensa que su cargo está haciendo demasiado: «Será mejor que te quedes hasta donde estás hasta la hora del almuerzo». «No, debo bajar», dijo Sandra. «Estoy bastante bien ahora». Se miró rápidamente en el espejo y se dio cuenta de que el color había vuelto a su rostro y sus ojos brillaban. «Gracias por ser tan amable conmigo», le dijo a Robinson, mientras pasaba corriendo junto a ella y abriendo la puerta desaparecía por el pasillo. Robinson dio un suspiro. «Si le rompe el corazón», murmuró para sí misma, «lo estrangularé. Eso es lo que haré». Sandra se apresuró a bajar las escaleras. «Su señoría está en la biblioteca», le informó el lacayo, y se adelantó para abrir la puerta. Mientras lo seguía, la alegría que había sentido Sandra se evaporó repentinamente, mientras se preguntaba con aprensión si el conde habría encontrado al conde muerto o agonizante, lo que sin duda causaría un gran escándalo. «Tal vez esté enojado conmigo», pensó, y se sintió temblar cuando el mayordomo abrió la puerta de la biblioteca. Entró, y por un momento no pudo mirar al conde, aunque sabía que él estaría parado frente a la chimenea. Solo cuando escuchó que la puerta se cerraba detrás de ella, preguntó con una voz que temblaba: «¿Qué ha pasado?» «Ven aquí», dijo el conde. Era una orden y sin embargo había una nota en su voz que la hizo levantar los ojos instintivamente. Él estaba sonriendo y como si eso fuera todo lo que ella quería saber, corrió hacia él. Cuando él la rodeó con los brazos, ella logró jadear: «¿Él no está muerto?» «Mi querida, mi dulce», dijo el conde. «¿Cómo pudiste haber sido tan increíblemente maravillosa e inteligente como para encontrar esta lista?» «¿La lista?», Sandra murmuró. Se había olvidado de ello, y solo había estado pensando en cómo había herido al conde. Los brazos del conde rodearon con más fuerza su cuerpo, y él la miraba con tal expresión de ternura en sus ojos que ella se dijo a sí misma que esto era el cielo, y que nada más parecía importar. Luego, como él no habló,
Solo la miró como si nunca la hubiera visto antes y quisiera capturar su belleza y retenerla para siempre. Ella murmuró: ¿Él no está muerto? No, no está muerto, lo cual es una pena. El conde respondió secamente: Envié a buscar un cirujano y le dije a de Chabris que si no sale de este país dentro de 3 días, lo haré arrestar y acusar de chantaje e intento de obtener dinero con falsos pretextos. Sandra apenas escuchaba. Solo pensaba que si no hubiera matado al conde directamente o lo hubiera herido mortalmente, no habría escándalo. Yo estaba tan asustada. Nunca lo volverás a ver, dijo el conde. Y tienes suerte de que lo hice. Fue una locura de tu parte, mi preciosa, ir a su habitación. Yo lo vi salir, murmuró Sandra, sintiendo que el conde la estaba criticando. Quería encontrar la lista de lo que escuché hablar temprano esta mañana a su amigo, cuando estaba sentada debajo de ellos en la playa. No sabían que yo estaba allí. La lista, exclamó el conde, eso es lo que importa. Y ahora puedo decirte por qué el conde la necesitaba. Dio un suspiro que pareció salir de lo más profundo de su ser. En la lista, dijo él en voz baja, estaba la información de que soy un hombre libre, y así, querida, ahora puedo pedirte que seas mi esposa. Sandra lo miró asombrada. ¿Pero cómo? No entiendo. El conde tenía la intención de estafarme mucho dinero, y fue un complot inteligente, dijo el conde. Pero, querida, lo único que importa es que eres mía, como siempre tuve la intención de que lo fueras. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Por favor, explícame. Sandra rogó. Sabía que debía contarle lo que había descubierto. Al mismo tiempo estaba impaciente por besarla, por lo que el conde dijo rápidamente: de Chabris y su amigo tuvieron la brillante idea de extraer dinero de personas en Inglaterra que tenían parientes en Francia. Por lo tanto, hicieron una lista de hombres que, como yo, tienen esposas francesas, y como Ludlow tiene una hija internada en Lyon. Hizo una pausa antes de continuar. Descubrieron a varios otros hombres ricos, quienes probablemente para ayudar a sus familiares en Francia les confiarían sumas considerablemente altas de dinero. Al escuchar, Sandra se preguntó cómo eso podría significar que él era libre, y como si ella hubiera hecho la pregunta en voz alta, dijo en voz baja: La lista contiene la información de que mi esposa murió hace más de 18 meses, pero de Chabris, aunque sabía esto, intentó persuadirme de que le diera dinero con el argumento de que lo necesitaba desesperadamente. Sandra emitió un pequeño murmullo de horror, pero no habló, y el conde siguió. Lo obligué a confesar exactamente lo que pretendía hacer, diciéndole que solo si escuchaba la verdad le permitiría ser libre y viajar de regreso a Francia, por donde vino. De lo contrario, haría que lo llevaran inmediatamente a prisión. ¿Entonces no se atreverá a acercarse a nadie más? No ahora que tengo su lista en mi poder. Los brazos del conde se apretaron cuando agregó: Fue muy valiente y muy inteligente de tu parte, querida mía. Pero hubiera sido mucho más inteligente si me hubieras dicho lo que sospechabas y me hubieras dejado tratar con él. Es posible que no hubieras encontrado la lista, respondió Sandra, pero yo estaba orando para hacerlo. Tus oraciones fueron respondidas, respondió el conde, y como me dijiste, estábamos destinados a encontrar la felicidad del uno con el otro, y creo sinceramente que ese es nuestro destino. Como si no pudiera perder más tiempo. Sus labios se encontraron los de ella. Mientras la besaba, Sandra no solo sintió el fuego en ellos que le decía cuánto la necesitaba, sino también una reverencia que le decía, como él había dicho en la granja, que la adoraba. La besó hasta que ella sintió que una vez más la estaba llevando al cielo. El mundo quedaba atrás y ella podía escuchar el canto de los ángeles. Te quiero, te amo, ella murmuró mientras él la liberaba. Te adoro, mi preciosa, dijo, y ahora no vamos a perder más tiempo. Como si no hubiera necesidad de palabras, él la estaba besando de nuevo y ella sintió al entregarse a él que era parte de su corazón, de su alma y de su cuerpo. Al sonido de la puerta abriéndose, el conde la soltó y ella sintió como si cayera a 1000 millas del cielo y volviera a la realidad. Disculpe, milord, dijo Robinson, pero su señoría está ahora despierta y pregunta por la señorita Wade. El conde sonrió. Yo también iré.
La señorita Wade y yo tenemos algo que decirle a su señoría. La forma en que habló hizo que Robinson la mirara con asombro, y mientras el conde tomaba la mano de Sandra y la conducía fuera de la habitación, la solterona, que lo seguía, se preguntó a dónde estaba yendo el mundo. La condesa estaba sentada en la cama, maquillada y empolvada, y esta mañana lucía esmeraldas y diamantes en el cuello, en las muñecas y en los dedos. Cuando Sandra y el conde entraron en el dormitorio seguidos por Robinson, la condesa preguntó: «¿Qué ha pasado?» «Mucho, abuela», el conde sonrió. Caminó hacia un lado de la cama, levantó la mano de ella hasta sus labios y luego le dijo: «Quiero que seas la primera en felicitarme porque soy el hombre más feliz del mundo». La condesa lo miró a él, luego a Sandra mientras decía: «¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no me han dicho? ¿Qué me has ocultado?» El conde se rió. «Es algo que acabo de saber, abuela, y es que soy un hombre libre. Yvonne murió hace 18 meses. La condesa lo miró fijamente antes de preguntar: «¿Estás completamente seguro de eso?» «Absolutamente. Incluso me he enterado de dónde está enterrada y que ella tuvo un gran funeral y el servicio fue realizado por el obispo de París». «Supongo que no había posibilidad de que nos informaran», observó amargamente la condesa. «Ninguno. Y yo no debería saberlo incluso ahora, pero por la inteligencia de Sandra». La condesa sonrió. «Podría haber sabido que estabas involucrado en algún lugar con esta niña. Ahora, cuéntamelo todo». Con timidez, porque los ojos del conde estaban fijos en su rostro, Sandra explicó que no había podido dormir y que había bajado a la playa para escuchar al conde y a su amigo hablando por encima de ella. La condesa hizo un ruidito de disgusto, y Sandra se dispuso a explicar, sonrojándose un poco, que el conde le había pedido que fueran a montar. Cuando estaban en la granja, él había dicho que debía ir a Francia y disfrazarse para averiguar lo que había pasado con su esposa. «Esa fue una idea ridícula», exclamó la condesa. «¿Cómo pudiste siquiera pensar en tomar tal riesgo? Si te atrapan, serías guillotinado». «Eso es justo lo que yo también pensé», dijo Sandra, antes de que el conde pudiera hablar, y estaba segura de que, de alguna manera, la lista de la que había hablado el conde de Chabris era muy importante. «¿Entonces qué hiciste?», preguntó la condesa. Sandra miró al conde y se dio cuenta de que estaba demasiado avergonzada para decirle a la condesa que había ido sola a la habitación del conde. En lugar de acudir a mí, como debería haber hecho, Sandra, al ver a de Chabris pasar por la ventana camino al pabellón marino, decidió ir a su habitación y buscar la lista, explicó el conde. Pero ese cerdo traicionero regresó, la atacó y ella lo apuñaló con un par de tijeras. «Pensé que lo había matado», Sandra vaciló. Él gritó: «Je suis morte». «Podrías haber hecho el trabajo correctamente mientras lo hacías», espetó la condesa, «pero supongo que está vivo y coleando». «Está sufriendo mucho dolor», dijo el conde con satisfacción, «pero estará lo suficientemente bien como para salir de Inglaterra, como le he ordenado que haga por la misma ruta por la que vino». «Sin embargo, ¿puedo decirte lo que quería saber?», le preguntó la condesa. El conde estuvo de acuerdo, y lo pensará 2 veces antes de intentar hacer tales trucos. «No lo creo, nunca confié en los franceses, y todo esto simplemente confirma mi opinión sobre toda la nación». El conde se rió. «Ese es el tipo de pensamiento, abuela, que tratamos de inculcar en las tropas». La condesa, sin embargo, no escuchaba, estaba mirando a Sandra y viendo el amor que brillaba en sus ojos mientras miraba al conde. «Supongo que tienen la intención de casarse», comentó. «Tan pronto como podamos», respondió el conde. «Como ya te he dicho, abuela, soy el hombre más feliz y más afortunado de todo el mundo». Le tendió la mano a Sandra mientras hablaba. «¿Qué tan pronto te casarás conmigo, querida?», preguntó. «Y supongo que tus parientes, si los tienes, tendrán que ser notificados». Sandra dio un pequeño grito. «Debo decirte ahora quién soy». «No hay necesidad de que me lo digas», dijo la condesa. «Eres la nieta de Sir Alexander Montgomery Solms y la hija de Lord Blackstone». Sandra miró atónita a la condesa. «¿Cómo pudo haberlo sabido?». La condesa se rió un poco. «Busqué a tu abuelo para ver cuántos años tenía en el libro de personajes destacados y distinguidos de Debret, y ahí me informé de que su única hija
Se casó con Lord Blackstone y su hija fue bautizada como Sandra. Así que lo ha adivinado, exclamó Sandra. No podía creer que hubiera muchas niñas llamadas Sandra, y tu referencia estaba escrita en el papel de escribir de tu abuelo, pero dudaba mucho de que él mismo la hubiera escrito. Yo confieso ahora que la falsifiqué. El conde la rodeó con el brazo. Un delito penal. Me convertiré en tu carcelero y te mantendré en prisión por el resto de tu vida. Ella lo miró y cuando sus ojos se encontraron con los de él, dijo casi en voz baja, y eso es lo que yo quiero. También sospecho la razón por la cual te escapaste, continuó la condesa, como si no quisiera ser interrumpida. Fue que no te llevabas bien con tu nueva madrastra. Eso fue muy, muy inteligente de su parte, señora, pero por favor, ¿debemos decirle dónde estoy? Estará muy enojada porque me voy a casar, y aún más enojada porque he cenado con el príncipe regente. El conde se rió. Cuando pienso en cómo me he torturado con 1000 posibles razones por las cuales deberías estar escondida, admito que nunca pensé en algo tan tradicionalmente parte de un cuento de hadas como una madrastra malvada. Sandra volvió la cara contra su hombro. Siento haber tenido que mentir cuando tú y tu abuela han sido tan maravillosas para mí, y me avergonzaba todos los días por haberlos engañado. No me engañaste por mucho tiempo, dijo la condesa, y la pregunta importante ahora es, ¿dónde pueden casarse y cuándo? El conde miró a Sandra y había una expresión en su rostro que su abuela no había visto en muchos años. Sé lo que me gustaría hacer, dijo, pero tengo miedo de sugerirlo. Sandra se acercó un poco más a él. ¿Podríamos simplemente casarnos muy, muy discretamente y decírselo a todos después? Como si sintiera que había dicho algo incorrecto, agregó rápidamente, pero solo si eso es lo que quieres. Podría haber sabido que pensaríamos igual, dijo el conde. Por supuesto que eso es lo que quiero. Miró a su abuela. Por favor, abuela, ayúdanos. No queremos tener que dar largas explicaciones sobre cuándo murió Yvonne o cómo lo supimos. Y si Sandra no quiere contarle todo eso a su madrastra, no quiero que él se moleste. Entonces, ¿por qué no simplemente casarse?, le preguntó la condesa. Dios sabe que hay suficientes párrocos en Brighton para realizar la ceremonia, y si tienes una licencia especial puedes casarte en cualquier lugar y en cualquier momento. Tengo una idea mejor que esa, dijo el conde. Iré a Canterbury y obtendré una licencia especial del arzobispo. Entonces, Sandra y tú me podéis encontrar en algún pueblecito a mitad del camino. Cuando nos casemos puedes regresar aquí a Brighton y explicarle al príncipe lo que sucedió, mientras Sandra y yo nos vamos de luna de miel. Su abuela se rió. Podría haber adivinado que tendría que hacer el trabajo sucio, ella exclamó. Su Alteza Real estará furioso por quedarse fuera de toda la diversión. Pero le haré una historia tan intrigante que la aceptará con deleite. Especialmente si le dices que él es la única otra persona que sabe sobre nuestra boda secreta hasta que regresemos de nuestra luna de miel. La condesa volvió a reírse. ¿A dónde van a ir? Primero a casa, porque quiero mostrarle a Sandra dónde vamos a vivir. Luego a una de mis casas, donde podremos estar solos sin que nadie nos interrumpa, y nadie nos haga preguntas tediosas hasta que hayamos pensado seriamente en las respuestas. Acercó a Sandra hacia él y agregó, y eso llevará mucho tiempo, tanto tiempo que serás mi preciosa, una mujer casada, experimentada y sofisticada, antes que tengamos que enfrentar el mundo social que, en lo que a mí respecta, es un capítulo más o menos cerrado en mi vida. La condesa lanzó un grito y extendió las manos. Eso es justo lo que quiero escuchar, y estoy segura de que Sandra tendrá muchas ideas de cómo puedes pasar tu tiempo en el futuro mejor que ir a la deriva, sin rumbo tras el príncipe, o perder tu tiempo con mujeres como esas rusas de ojos verdes, que hacen que tu reputación no sea buena. Si existe alguna otra mujer en el mundo además de Sandra, no tengo idea de su nombre o de su apariencia, dijo el conde. Aunque esto le pareció increíble, Sandra, al mirarlo, sintió que realmente lo decía en verdad. Entonces de repente solo estaban ellos dos mismos en un mundo donde era tan inesperadamente glorioso que solo podía ser parte de sus sueños. Como el faetón tirado por el mejor equipo del conde, de perfectamente emparejados caballos se alejaron, Sandra se acercó un poco más a su esposo. Conducía con su pericia habitual, y ella pensó mientras lo miraba
que nunca había visto a un hombre tan feliz. Podría ser Apolo cabalgando por el cielo, trayendo la luz a la oscuridad. Eso era lo que él le había traído, ya que se casaron en la pequeña gris iglesia de piedra, con solo la condesa y Robinson como testigos. Ella había pensado que estaban envueltos por una luz que provenía de sus almas y se unía al resplandor celestial. «Estoy casada», se decía a sí misma, «casada y con el hombre más maravilloso que jamás haya existido. Será imposible que alguien sea más feliz que nosotros». Como si supiera lo que estaba pensando, el conde la miró antes de decir: «Ahora nuestra vida juntos realmente comienza. Estamos dejando atrás lo viejo y viajando hacia lo nuevo. Y mi amor, lo único que quiero es hacerte feliz». «Soy feliz», respondió Sandra. Estaba pensando que nadie podría ser tan feliz y sin embargo estar vivo. «Estoy muy vivo», dijo el conde, «como te demostraré cuando estemos solos». La forma en que le habló y el anhelo en su voz hicieron que Sandra se sonrojara. Tuvieron un largo viaje a través del país, pero ella sabía que al final del mismo estarían juntos y que no habría nadie que los interrumpiera. Ningún príncipe exigente para el conde ni deberes para ella, excepto hacer feliz a su marido. Parecía increíble cómo en solo 2 días toda su vida había cambiado. Después de hablar con la condesa, el conde partió de inmediato hacia Canterbury, y un mozo de cuadra regresó a última hora de la noche para decirles dónde debían reunirse con él al día siguiente y pasar la noche. Era una casa que pertenecía a un amigo suyo que estaba lejos en el norte, pero el conde había sido un visitante tan frecuente allí que no tuvo dificultad en requisar más o menos la casa para pasar la noche. Había sirvientes para proporcionarles una deliciosa cena, pero Robinson acostó a la condesa en el momento en que llegaron para que no se cansara demasiado por el viaje. «Me gustaría quedarme despierta y cenar contigo», dijo la condesa. «No es que me quieras, pero me hace muy feliz verlos juntos. Pero por supuesto debo lucir lo mejor posible para la boda, así que permito que Robinson me intimide para que cene en la cama». «Iremos y hablaremos con usted tan pronto como hayamos terminado el nuestro», Sandra prometió. Habían subido de la mano al dormitorio de la condesa y ella dijo: «Si ustedes dos se ven mucho más felices, no necesitaré velas para iluminar la habitación». «Si somos felices», dijo Sandra, «es porque usted tuvo la amabilidad de tomarme como su acompañante. Si se hubiera negado, nunca habría conocido a Willoughby y podría haber tenido que ir a Bedfordshire a vivir con mi tía abuela Matilda». «No me asustes», rogó la condesa. «Anoche me quedé despierta pensando lo mismo, y cómo es posible que nunca supiéramos hasta que terminó la guerra de que Yvonne había muerto». «Hemos tenido una suerte increíble», dijo el conde con su voz profunda. «Pero Sandra no cree que fue la casualidad, sino el destino, o más bien Dios, lo que nos unió porque somos la otra mitad del otro. Ni siquiera la ceremonia de mañana nos acercará aún más de lo que ya estamos en este momento». «Sé lo que estás tratando de decirme», sonrió la condesa. Pero ahora Sandra estaba pensando que cuando estaban a solas con el conde, esa noche no estaría más cerca. Estarían mucho más cerca y sería muy, muy maravilloso. Sintió que se sonrojaba al pensar en ello y el conde le dijo en voz baja: «Si te ves así, mi preciosa, y piensas esas cosas sobre mí, me resultará difícil conducir y tendremos un accidente». «No debes tratar de leer mis pensamientos», protestó Sandra. «Quiero leerlos. De hecho, no permitiré que tengas pensamientos o secretos conmigo. Hemos terminado con los secretos tú y yo, y nunca permitiré que vuelvas a ocultarme nada. No querré hacerlo», le prometió Sandra. Era difícil no sentirse tímida. Más tarde en la noche, cuando habían cenado en el magnífico comedor del castillo de Kyle, donde generaciones de antepasados del conde habían agasajado a todos los personajes importantes desde el rey en adelante. Los sirvientes vestidos con librea de Kyle y pelucas empolvadas habían salido de la habitación y ahora estaban solos en la mesa que estaba decorada con orquídeas blancas. Las luces estaban apagadas excepto por 12 velas altas en el enorme candelabro de oro. El conde levantó su copa. «Por mi esposa», dijo suavemente, «la más hermosa de todas las Kyle, que por siglos y los siglos será la reina de mi corazón, como tú eres el rey en el mío». Miró a Sandra a la luz de las velas y ella pudo ver el fuego en sus ojos cuando dijo:
Simplemente no puedo esperar más, querida. Siento como si ya hubiera esperado 1.000.000 de años escalando montañas y sumergido en las profundidades más profundas del océano para encontrarte. Se puso de pie mientras hablaba y Sandra también se levantó. Caminaron juntos lentamente hacia la puerta y le resultó imposible mirar a otra cosa que no fuera el hombre al que amaba. Su castillo era grande y magnífico, lleno de tesoros y exactamente el escenario adecuado para él, pero sintió que habría mucho tiempo en el futuro para explorarlo. Lentamente, con la dignidad que era habitual en él, el conde la condujo a través del vestíbulo de mármol y subieron la escalera dorada y de cristal con retratos de sus antepasados. Como estaba tan en sintonía con él, la intuición de Sandra le dijo que ahora, mientras él se movía como si fuera consciente de su propia importancia, no estaba pensando en sí mismo, sino en ella. Este fue su triunfo. Esta fue su victoria sobre todo lo que hasta ahora le había impedido encontrar el verdadero amor que siempre había querido, el santo grial que siempre le había eludido. El amor que sentía por ella le había traído lo que había buscado, aunque tal vez, admitió, en los lugares equivocados. Ahora él era el conquistador, el vencedor, el hombre que había luchado valientemente y que tuvo éxito. No había sirvientes, ni doncellas, ni ayudas de cámara esperándolos, y Sandra sabía que esto era intencional. El conde la llevó al enorme e impresionante dormitorio, que no solo estaba impregnado de historia, sino también de amor. Había cupidos y diosas en el techo, y cupidos tallados en lo alto de la cama en la que iban a dormir. Cuando cerró la puerta y Sandra se volvió hacia él, supo que no tenía necesidad de símbolos de amor para expresar todo lo que había en sus corazones. Casi como sintiera lo mismo, el conde dijo con voz ronca: «Ahora, por fin, querida mía. Eres mía, y te amaré, y te adoraré, ahora y hasta el final de los tiempos». Entonces ella estuvo en sus brazos y él la besó salvaje, apasionadamente, con exigencia y con una fiereza que le dijo sin palabras el miedo que había tenido de perderla. Cuando su vestido de noche cayó al suelo, como la niebla que se levanta desde el mar, el conde la subió a la cama. Cuando se unió a ella, se dio cuenta de que Sandra temblaba no de miedo, sino de una excitación salvaje, y también de una timidez que encontró más fascinante que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Él la tomó en sus brazos y sus labios estaban en su frente mientras decía: «Mi preciosa, mi querida, nunca haría nada que pudiera asustarte. No podría soportar que me tuvieras miedo». Sandra lo miró, y él vio la luz en sus ojos. «¿Cómo podría tener miedo de ti ahora?», ella preguntó. «Te amo, y eres tan perfecto que ser tu esposa es lo mejor que me ha sucedido y solo tengo miedo de decepcionarte». «Nunca podrías hacer eso», respondió. «Eres todo lo que siempre soñé cuando era niño, lo que encontré en los libros que leí, en la música que escuché y en las imágenes que llenan este castillo». Hizo una pausa y ella sintió sus labios moviéndose sensualmente sobre la suavidad de su piel antes de continuar. «Ahora sé por qué cada mujer que entró en mi vida me decepcionó tanto que rápidamente me aburrí». «¿Por qué?». «Porque no eran tú», respondió. «Y ahora creo, mi adorable y perfecta mujercita, que para cada hombre hay un ideal en su corazón que es perfecto y para él parte de su alma. Lo buscan y cuando lo encuentran, tal vez toquen el cielo». Él la besó en los ojos antes de continuar. «Pero cuando nos casamos tranquilamente en esa pequeña iglesia, supe que finalmente había encontrado lo que me pertenecía y nunca podré estar lo suficientemente agradecido al Dios que me lo dio». Porque era algo que Sandra nunca había imaginado que el conde le diría con tanta seriedad y con tanta emoción en la voz que sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin embargo, debido a que era imposible decirle cuán profundamente la conmovía, ella solo pudo decir: «Mi querido y maravilloso esposo, por favor, enséñame a amarte como tú quieres ser amado. Por favor, nunca dejes que te decepcione o te pierda». Mientras hablaba, no pudo evitar que las lágrimas se desbordaran y rodaran por sus mejillas. El conde la miró durante un largo momento, a la luz de las velas. Luego besó sus lágrimas y sus labios estuvieron sobre los de ella. Al principio era gentil y tierno, y había algo sagrado como si se dedicara a su servicio.
Luego, cuando pudo sentir la sublime suavidad de su cuerpo mientras se estremecía a su lado, sabiendo que sus labios suaves, dulces e inocentes eran diferentes de cualquier otro que hubiera besado, sintió la sangre retumbando en sus sienes. Las llamas se elevaban dentro de él y sabía que mientras quería a Sandra como nunca había querido a otra mujer, el fuego de su amor era espiritual. Él la abrazó más y más, hasta que sus corazones latían uno contra el otro. Entonces la luz que los había envuelto en la iglesia los cegaba y su amor los llevó al corazón del sol. Cuando tocaron las alturas del éxtasis que era parte de lo divino, se hicieron uno, no solo en mente, corazón y alma, sino también con sus cuerpos, un hombre y una mujer completos, como Dios ordenó cuando Él primero los creó. Fin. Pues como ven, ya terminó esta hermosa novela Secretos de Bárbara Cartland. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en la siguiente novela. Bye.